Hola, muy buenos días, querido público. El día de hoy vamos a iniciar un webinar informativo sobre el trastorno del espectro autista, sin antes saludar afectuosamente a todas y a todos los profesionales de la educación, de la salud y padres de familia que el día de hoy nos escuchan y el público en general. Esta mañana me siento muy honrada en presentar a nuestra especialista, la licenciada Candy Brisset López Ochoa. ¿Cómo está, licenciada Candy? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta y emocionada por estar aquí. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, eh, uno de los trastornos más importantes y de mayor prevalencia en el ámbito de la salud y la educación, y es precisamente el trastorno del espectro autista. Y el día de hoy vamos a iniciar con la pregunta obligada, licenciada Candy. Vamos a iniciar con la pregunta, ¿de qué es el autismo? Bueno, pues fíjese que hablar del trastorno del espectro autista es hablar de un tema muy extenso, muchas veces quizás un poco complejo, pero hablando teóricamente estamos mencionando acerca de un trastorno del neurodesarrollo. Y esa definición es la definición actual que se le da para el TEA, precisamente emitida por el DSM-5, el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de Salud Mental, en donde realmente nos aborda el TEA como una cuestión del neurodesarrollo, ¿no? Y entonces va a abarcar toda una serie de acciones, de actitudes, ¿no? Que van a ser permanentes durante todo el ciclo vital. Y pues estas van a estar muy asociadas a toda la parte de comunicación, a toda la parte de reciprocidad social, pero también van a estar presentes en toda la parte de conductas repetitivas y restringidas, también relacionadas a los intereses y a las acciones de cada niño. Realmente a lo largo de todo el tiempo, pues se ha venido hablando acerca del autismo de diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, anteriormente se hacía mención de que el TEA pues abarcaba toda esta parte de trastornos generalizados del desarrollo no específicos, un trastorno desintegrativo infantil o el tal conocido como es el síndrome de Asperger o el síndrome de Rett, que ya hay más allá una implicación genética, ¿no? Sin embargo, se dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo en esta actualización como un trastorno del espectro autista, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Realmente podemos poner una similitud con lo que es el trastorno o, perdón, el espectro visible de luz, ¿no? Donde podemos encontrar diferentes tonalidades, diferentes intensidades, pero al final de cuentas forman un espectro. Lo mismo pasa en el autismo. Realmente vamos a encontrar toda una serie de cuadros clínicos quizás con ciertas variaciones, porque hay que recordar que pues no todos los niños son iguales y entonces cuando hablamos de conocer a un niño con TEA, estamos hablando de un solo niño con TEA y nos indica que realmente todas las demás características son diferentes en cada uno de los niños. Sin embargo, sí hay toda una serie de alertas diagnósticas que realmente nos hacen ver que podemos quizás tener una intervención temprana. ¿Y a qué nos referimos con esto? Quizás muchas veces en la parte de la casa, ¿no? Los papás refieren ciertas características de los niños. Quizás en la parte escolar también podemos encontrar algunos maestros que son muy observadores de sus alumnos. Y por qué no, también podemos incluir a toda esta parte médica, ¿no? A la parte de medicina general, a la parte de pediatría, que realmente pueden ayudarnos a tener una detección, ¿no? O alertas que realmente nos indiquen que algo está pasando y canalizar a los servicios correspondientes. Parte de todas estas alertas que vamos a ir encontrando realmente van a estar asociadas a ciertas conductas y a ciertos aspectos. Por ejemplo, una de estas que podemos observar es la parte del lenguaje. Muchas veces podemos encontrar una ausencia de lenguaje en los niños o todo lo contrario, quizás dificultades en las habilidades sociales para poder comunicarse. Otro de estos aspectos que vamos a encontrar es, por ejemplo, la ecolalia, ¿no? Esta precisamente la repetición de las palabras constantemente, o puede ser de que el niño aborde los temas en tercera persona, ¿no? ¿Qué pasa realmente en este tema del lenguaje? Muchas veces no se le da la importancia tan necesaria que tiene o tan importante que tiene, ¿no? Precisamente por toda esta parte familiar que a veces suceden, los comentarios, ¿no? De que, bueno, quizás está muy chiquito, le falta todavía para que hable.
O quizás está muy consentido, ¿no? O quizás porque es el hijo único, pero espérate, ya va a hablar. Y entonces realmente pasa el tiempo. Desafortunadamente, esto no pasa únicamente en el ámbito familiar, también podemos encontrarlo en el ámbito profesional. Por ejemplo, desafortunadamente hay ciertos profesionistas que también están de acuerdo de esto, de espérate, o sea, va a llegar el momento, solito lo va a hacer. Y muchas veces es un tiempo perdido, no es un tiempo que se pudo aprovechar en toda esta parte terapéutica para poder emplearlo en la calidad de vida de los niños. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un déficit en la reciprocidad social, en toda esta parte de convivencia social, que es una de las esferas más afectadas en el TEA. También vamos a encontrar que la parte del contacto visual muchas veces se ve nulo, ¿no? Y entonces constantemente estamos hablándole al niño y pareciera que no nos ve, ¿no? O no responde a su nombre también, quizás no voltea cuando le llamamos. Y entonces estas también pudieran ser focos de alerta de que algo está pasando. También podemos encontrar problemas en la parte de la conducta, ¿no? Muchas veces va a ser un poquito más complicado o difíciles de controlar. La verdad es que muchos padres de familia nos hacen mención de que esta parte conductual o los berrinches pues cada vez se incrementan más, ¿no? Y entonces no es lo mismo controlar cuestiones de conducta o de berrinches de un niño de 3 años a un adulto de 30 años, donde por supuesto ya hay muchos otros aspectos a trabajar, ¿no? Pero sí es un punto también muy marcado que vamos a encontrar, la parte conductual. Y otro de estos factores es toda la parte sensorial. Vamos a encontrar muchas alteraciones sensoriales en los niños con TEA. Pero ojo, esto puede ser que haya una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Y también puede ser mixto, puede ser que quizás en alguna parte del cuerpo sea hipersensible y en otra parte del cuerpo sea hiposensible, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante realmente qué podemos observar. Por ejemplo, van a ser niños que quizás se tapen constantemente los oídos ante los ruidos, ¿no? Quizás ante el sonido de la tele, quizás ante la parte del ruido de la licuadora, ¿no? O quizás cuando pasa el camión de la basura. Y muchas veces también hasta el tono de nuestra voz podría llegar a influenciar. Y muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Así Esta es, parte de los decibeles. así Pues es. sumamente importante. Otra cuestión en la parte sensorial es toda esta parte táctil, ¿no? Con respecto a la ropa, a los uniformes escolares que a veces es tan rígido, ¿no? Que tiene que ser de esta tela, a las etiquetas, a las costuras de las calcetas, al zapato, ¿no? Al cortarle las uñas, el cabello, que muchas veces pudiera parecer algo tan doloroso en cada uno de ellos, ¿no? Y son características que de una u otra manera, tanto los padres de familia como los educadores, ya en ese proceso de inclusión, debemos de tomar en cuenta, ¿no? Algo muy importante. Sí, y muchas veces no comprendemos qué está pasando, ¿no? Y descartamos todos estos factores. O que va, por ejemplo, después del recreo, ¿no? Donde los niños pues ya jugaron, ya corrieron, ya destaparon el desayuno, el huevito que le mandó la mamá, y todos estos aspectos olfativos también pueden llegar a estar produciendo quizás una crisis en el área escolar. También esta parte de los destellos, de las luces, ¿no? Entonces, realmente tiene un impacto no solo a nivel físico de la persona, sino también a nivel social y por supuesto a nivel escolar. Ahora, ¿qué otras de estas esferas pudiéramos estar viendo que están en deficiencias? Es, por ejemplo, toda la parte del juego. El juego es algo tan importante en los niños, ¿no? En etapas primarias, este juego simbólico de llevar una acción a una actividad con un significado. Y entonces, ¿qué pasa en los niños con TEA, no? Un juego, por ejemplo, tan simple como son los carritos, de que sube, baja y hace tantos ruidos, ¿no? Muchas veces en los TEA pudiéramos llegar a observar que en lugar de hacer este juego, ¿no? A él le llama más la atención la parte de las rueditas. Y entonces es estar viendo girar la ruedita de los carros, ¿no? Así es. O esta parte de las conductas tan restringidas como es quizás clasificar los carros o los juguetes por tamaño, por colores o por formas. Y entonces, híjole, vemos que realmente hay muchas deficiencias y hay muchos aspectos que tenemos que trabajar, pero que en primera instancia nos están marcando un foco de alerta que nosotros quizás podemos estar empleando para observar qué podemos hacer más allá. Ahora, pues por desgracia, también en pleno 2021 seguimos trabajando en quitar quizás muchos mitos que quizás algunas personas pueden llegar a tener.
¿Cuáles son algunos de estos? Por ejemplo, uno de estos es que el autismo no es una enfermedad, ¿no? El autismo no es algo que te puedas contagiar, no es algo que porque te abrazó una persona con autismo o te dio un beso y ya estás contagiado de autismo. En la parte escolar, no es porque juegues con ese niño y te va a dar autismo, ¿no? También marca una barrera a nivel social y no solo en esta parte de pensamientos críticos, ¿no? De mitos que creemos que hoy se nos va a contagiar y todo lo demás. Para nada. Hay que tener muy en claro que el autismo no es una enfermedad. Tampoco es una consecuencia de un bloqueo afectivo por parte de la educación de los padres, para nada. No es porque, híjole, no le compraste el último celular de moda y entonces, no, tu hijo ya tiene autismo porque no tuviste una buena crianza o un buen manejo en la parte de relaciones padre e hijos, para nada. Realmente no tiene que ver con esta parte afectiva, ¿no? Tampoco es algo tema mucho un tema como es la Primera Guerra Mundial o los dinosaurios o temas muy selectivos. Sin embargo, en todos los demás quizás no hay tanto abordaje como en los que son de su interés, ¿no? Y esto está muy relacionado porque el autismo tampoco no es un trastorno que te impida aprender. Y muchas veces también forma parte de estas barreras de exclusión, ¿no? De que quizás catalogamos que porque tiene TEA, híjole, no lo va a lograr, o no va a poder hacer esto, o se va a limitar a esto y a lo otro, ¿no? Y realmente es que los niños son muy receptivos. El cerebro de los niños realmente es como una esponjita, ¿no? Donde absorbe todos los estímulos, tiene una gran capacidad de aprendizajes para desarrollar habilidades, y entonces tenemos que incentivar todos estos aspectos en etapas tempranas. Yo le tengo dos preguntas en una sola. Y la pregunta es, ¿a qué edad aparece el autismo o se puede uno percatar de que existe el autismo y dónde hay mayor prevalencia, en los niños o en las niñas? Ok, muy bien. Realmente se da un diagnóstico más certero a la edad de 3 o 4 años, ¿sale? Donde ya se pueden evaluar ciertas esferas en relación al desarrollo, sobre todo esta parte social. Sin embargo, antes de esa edad, sí hay muchos focos de alertas, como los que mencionábamos, que nos pueden indicar que algo está pasando, que quizás en esta parte del desarrollo le está faltando esto o le está faltando aquello, ¿no? Y para eso, pues tanto los padres como los profesores o médicos tenemos que tener muy en cuenta y muy claro cuáles son estos criterios diagnósticos que quizás pudieran indicarnos que necesitamos ayuda en relación a nuestros niños. Sin embargo, hay ciertas alertas que quizás también podemos comenzar a descubrir desde etapas más tempranas, ¿no? Por ejemplo, en los meses de vida que tienen los bebés, esta parte de la sonrisa social, esta parte del balbuceo es muy importante, y conforme van creciendo, ¿no? La parte de estructurar palabras y frases con significados, y bueno, todos los criterios diagnósticos que acabamos de analizar. Se puede dar una impresión diagnóstica antes de los 3 años, ¿no? Donde quizás están estos focos de alarma encendidos, pero se corrobora hasta la edad de 3 o 4 años. Ahora, este es un punto muy importante, porque realmente si tengo en cuenta cuáles son estas alertas que tengo en mi niño, ¿no? Si, híjole, de acuerdo a lo que mencionamos, sabes que quizás tiene esto, esto no, pero esto sí, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con saber que ya tiene estas alertas diagnósticas? ¿Qué sigue? ¿A dónde puedo llevarlo? ¿No? Quizás nos preguntemos eso y realmente hay que tenerlo muy en cuenta y muy en claro que tenemos ciertos criterios para canalizar, ¿no? Los únicos especialistas que pueden dar un diagnóstico certero es la parte de neuropediatría y paidopsiquiatría, ¿no? Porque parte de este diagnóstico certero también involucra quizás una parte de medicación por parte de estos especialistas que pues son sumamente enfocados en el tema. Entonces, aunque hay ciertas escalas y ciertos test o certificaciones que quizás otros profesionales cuenten para quizás hacer un diagnóstico, únicamente estos dos especialistas son los más avalados para la parte de diagnósticos, ¿sale?
Actualmente realmente hay muchas escalas de valoración, hay muchas escalas que se pueden estar manejando. Afortunadamente hay escalas ya avaladas y estandarizadas aquí que son en México. Sin embargo, también se siguen utilizando toda la parte de escalas del extranjero, como es ADI, ADR, A2, CARS, por ejemplo, que nos sirven mucho en toda esta parte de diagnósticos. Ahora, contestando a la segunda pregunta, ¿en dónde hay más prevalencia? Realmente los estudios denotan que es en los niños, ¿sale? De acuerdo a estos estudios, 4 de cada 5 personas con TEA son niños y 1 de cada 5 son niñas. Sin embargo, en este 1 de cada 5 de las niñas, generalmente los criterios diagnósticos los vamos a encontrar un poquito más elevados o en mayor intensidad, ¿sale? Realmente cuando se habla de toda esta parte epidemiológica, nos damos cuenta que hay muy poca información todavía, ¿no? Por ejemplo, la OMS denota que 1 de cada 160 niños presenta trastorno del espectro autista. Pero esta estimación representa quizás una escala en la parte media porque realmente los estudios cambian de acuerdo a los estados y a los países, ¿no? En México, por ejemplo, el último estudio que se realizó para ver la parte epidemiológica es en 2016 y fue organizado por una asociación extranjera que fue Austin Speak en León, Guanajuato, y entonces denotaban que al menos 1 de cada 115 niños en León, Guanajuato tenía trastorno del espectro autista. ¿Qué nos muestra esto? Que realmente estamos muy por abajo todavía en esta parte de investigación, en esta parte de estadísticas, ¿no? Aunque hay mayor detección, aunque hay mayor intervención, realmente necesitamos todavía más estudios que nos avalen que este trabajo necesita ser más, ¿no? Y entonces tenemos las herramientas, nada más necesitamos pronunciar un poquito más esta parte de estudios científicos más que nada. Algo que nos gustaría conocer un poco es que si en el TEA pueden acompañarse comorbilidades o discapacidades que muchas veces como padres o educadores desconocemos. A veces confundimos, por ejemplo, el TEA con una discapacidad auditiva. Entonces, sí es muy importante saber si el TEA puede ir acompañado de estas dos aspectos importantes. Muy bien. Sí, la respuesta es sí. Así como hablábamos de que es un espectro, también hay un abanico de características diferentes que se pueden presentar en el TEA, ¿no? Y podemos encontrar toda una gran variedad de comorbilidades. Una de estas y de las principales es que pudieran llegar a presentar crisis epilépticas, ¿no? Y esto es en un porcentaje mayor. Se considera, de acuerdo a estudios, que quizás un 40% de la población diagnosticada con TEA puede llegar a presentar crisis epilépticas, ¿no? También podemos estar en comorbilidad con algunas otras cuestiones genéticas, como es el síndrome de X frágil, aunque ya hay una cuestión genética, pero también puede llegar a presentarse. También está muy relacionado en muchas ocasiones con la parte de una discapacidad cognitiva y también una discapacidad física. Y aquí hay un punto que me gustaría resaltar, precisamente en esta parte física, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido esta parte del movimiento, esta parte postural, y surge un tema muy interesante, por ejemplo, en el aula de clases, ¿no? Donde quizás llegamos a tener alguna cuestión postural, algunas contracturas, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces como maestros no estamos llamando constantemente la atención a los niños de que no se sienta bien, de que ya está girando, de que ya está a la orilla de la silla, de que ya perdió la atención en la actividad, ¿no? Y entonces muchas veces nos quedamos que únicamente es esta parte conductual, de que no quiere prestar atención. ¿Y cuántas veces llegamos a pensar que más allá de una cuestión conductual, viene siendo una cuestión física, ¿no? De que quizás tengamos una alteración en la parte de la columna, que quizás tengamos debilidad en ciertos grupos musculares, que quizás esta parte de la postura está asociada a los músculos antigravitatorios, y bueno, es todo un mundo, ¿no? Y entonces excluimos de que por el hecho de que tiene TEA o autismo, no puede llegar a tener alguna otra cuestión física, ¿no? Y la verdad es que es mucho más frecuente de lo que a veces consideramos. ¿Qué otros aspectos pudieran estar en comorbilidad? Puede ser también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también es presente el TDAH más TEA, ¿no? También podemos encontrar toda la parte de ansiedad,
o trastornos del sueño, que realmente es un punto muy importante. ¿Cuántas veces, por ejemplo, descartamos de que el niño, más allá de estar irritado en el área de clases, es quizás porque tiene un trastorno del sueño que en las noches pues no le permite dormir? Y yo no sé, pero la verdad es que yo, por ejemplo, una noche que no duerma bien, al día siguiente estoy de que no me toque, ¿no? Entonces, es algo muy normal, es algo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Por eso es la importancia con la parte de los especialistas, porque realmente ellos son los únicos en quien puede tener o descartar esta parte de las comorbilidades. Realmente se hacen muchos estudios en etapas iniciales cuando se está dando un diagnóstico por parte de estos especialistas, pero no es porque haya un estudio que me denote que hay autismo o que me dice, ah, sí, este niño tiene TEA, ¿no? Sino que es para descartar precisamente todas estas cuestiones de comorbilidad que pudieran llegar a impactar más allá del hecho de tener TEA, ¿no? Esta importancia de los especialistas es tan grande porque realmente contribuyen dentro de un equipo interdisciplinario que al final de cuentas hay dos cuestiones, ¿no? Este tratamiento terapéutico y este tratamiento farmacológico, donde la dosis correcta, ¿no? Para cada niño en cuestión de peso, edad, es correspondiente a la parte de los especialistas. Y esto sobre todo le permite un mejor abordaje, tanto en la parte terapéutica, tanto en la parte escolar, que el niño esté más regulado, que quizás preste mayor atención a las actividades, ¿no? Entonces, realmente tiene un gran impacto, no solo para el niño, sino realmente para todos los que contribuimos en su educación o en sus avances terapéuticos. Sabemos que el camino es un poco difícil tanto para los padres de familia como para los docentes. Y en relación a sus expectativas, pues los papás normalmente en el rango de expectativas que tienen es de que su hijo trascienda académicamente y, ¿por qué no, laboralmente algún día? En el ámbito educativo también las expectativas de los maestros suelen ser generalmente de que el niño logre todas sus competencias, sus habilidades, todos los propósitos educativos para que el niño pueda trascender académicamente. Pero un aspecto muy importante es que se preguntan básicamente los padres de familia, es de que si este niño puede llegar a lograr la independencia a futuro. Es una muy buena pregunta. Concuerdo con usted de que creo que es de las preocupaciones más grandes para los padres de familia y para la familia en general, ¿no? De un niño, de un adulto con TEA. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué tan independiente va a poder ser? ¿Podrá valerse por sí mismo cuando yo ya no esté? Y la verdad es que es muy impactante, pero respondiendo a su pregunta es sí, sí pueden llegar a ser muy independientes. De hecho, este es el objetivo principal de la terapia, ¿no? Que el niño logre el mayor grado de independencia y pues también conlleva un trabajo y un esfuerzo por parte de los padres. Pero ¿qué pasa? Aquí es muy importante resaltar un aspecto muy importante que va a influenciar en qué tanto puede abarcar el niño con respecto a la edad, ¿no? Y es que resulta que dentro del TEA pues habla de 3 niveles de ayuda, que son los actuales, ¿no? Estos 2 niveles de ayuda dependen, por ejemplo, en el nivel 1, de que el niño va a requerir menor ayuda para realizar sus actividades. Y en un nivel 3, de todo lo contrario, va a requerir casi ayuda total para realizar sus actividades. Entonces, de esto va a depender realmente qué tanto va a avanzar el nivel de afectación que tiene el niño, ¿no? Quizás vamos a encontrar alguna comorbilidad como una discapacidad intelectual o física que quizás pueda llegar a reducir a un poquito más las expectativas que tengan los papás. Sin embargo, vamos a encontrar dos caminos. Un camino donde quizás el niño va a poder integrarse y regularse, ¿no? Con la ayuda farmacológica, con la ayuda terapéutica, y quizás el niño pueda ser integrado a una escuela regular y quizás pueda ir a la primaria, a la secundaria o a la universidad y pueda obtener una carrera, ¿no? Y pueda vivir de esa carrera y pueda ser un abogado o un gran contador. Lo hay. Realmente es un caso muy real. Pero también hay que ser muy realistas del lado contrario. O sea, van a haber niños que quizás tenemos que enfocarnos hacia esta parte laboral. Llega una edad donde podemos distinguir quizás qué va a pasar con el niño. Y entonces tenemos que sentarnos con los papás para platicar precisamente de estas expectativas que se tenían.
aproximadamente a los 9 o 10 años, ¿no? Nosotros podemos denotar quizás si el niño va más allá de una parte profesional o también de integrar una parte laboral, quizás con aspectos que a él le llamen la atención, como quizás no se puede hacer esta parte de las manualidades y que le encanta hacer collares, ¿no? O que le gusten, no sé, mucho los animales, las vacas, y que quizás aprenda a ordeñar o hacer quesos o hacer comidas, o le llamen la atención los zapatos. Y entonces toda la terapéutica y las herramientas se van a centrar en que él tenga un oficio, una actividad con lo cual pueda sobrevivir o ser independiente quizás cuando ya no estén los papás, ¿no? Entonces, tener esos dos caminos. Sin embargo, en etapas muy tempranas se busca una independencia de manera general. ¿Y de qué estamos hablando de esto? Bueno, quizás en los primeros años de vida, pues se busca que el niño vaya de acuerdo a actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Donde quizás él pueda tener esa independencia de ir al baño, porque estamos de acuerdo, no es lo mismo limpiar a un niño de 3 años a un adulto de 40 años, ¿no? O lo mismo la parte de alimentación, de vestir, desvestirse, de aseo personal, ¿no? Y entonces, este es el camino que se busca en los primeros años de vida, que sea totalmente independiente en actividades básicas de la vida diaria. Todo esto está muy relacionado a toda la parte terapéutica, porque el trabajo terapéutico es directamente relacional al avance que va a tener los niños. ¿Qué pasa? ¿No? A menos de que el papá o el familiar diga, ¿sabes qué? Yo le voy a firmar un cheque de 100,000 millones de pesos, donde el niño va a tener quien le ayude a ir al baño, quien le ayude a cambiarse todos los días, quien le haga de comer todos los días, quien lo transporte, quien haga esto y todo. O sea, de ese modo decimos, bueno, quizás y no necesite tanto la terapia, pero si no tiene esos 100,000 millones de pesos o de dólares, entonces tenemos que ir a terapia, ¿no? Y esta terapia realmente nos ayuda a este tema, a lograr la mayor independencia, a lograr mejores relaciones sociales. Realmente en esta parte de independencia se busca en todos los niños, pero realmente el resultado no es el mismo con cada uno de ellos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Las habilidades y las fortalezas que tiene cada niño nos ayuda mucho a poder percibir qué tanto podemos avanzar y también el trabajo de los padres. Este es un punto muy esencial porque hay que empoderar a los padres de cómo poder lograr también la independencia, de que no es algo que solo se trabaja quizás en el área escolar o en la terapia, sino que en todos lados y más que nada en esta parte de las casas, ¿no? Los hogares de los niños. Sabemos que los papás en algún momento están ávidos de información, están ávidos de escuchar una voz que les diga, estoy aquí para acompañarte, estoy aquí para orientarte. Como especialista, nos gustaría saber qué consejos le daría usted a los padres de los niños con TEA. Bueno, pues antes que nada, mi admiración total para cada una de las familias. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y sabemos que muchas veces no es tan sencillo como pudiera parecer, ¿no? Y que quizás atrás de cada avance y de cada pasito que da ese niño, hay un gran trabajo por parte de los papás, ¿no? Eso es digno de admirar. Parte de este consejo es la constancia que debe de haber, ¿no? El no darlo por hecho o el no subestimar las capacidades que tiene cada uno de los niños. Es sumamente importante, ¿no? Raza, religión, nacionalidad, ¿no? O clase social. Realmente tampoco te mando un mensaje a las 5 de la mañana y te dice, ¿sabes qué? Voy a llegar mañana, prepárame a todos los especialistas, todos los medicamentos y todo, ¿no? No pasa, realmente es algo inesperado. Sin embargo, parte de este trabajo de constancia requiere mucho esfuerzo y mucho amor, ¿no? Principalmente a los niños, en donde pues el niño realmente no tiene la culpa de la condición, sino que tenemos que ser una fuente de apoyo. Y hablábamos precisamente de este empoderamiento de los papás, porque precisamente son quienes pasan las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, y entonces 1 hora a la semana para la terapia es muy poco. Entonces el papá tiene que aprender cómo trabajar y tener esas estrategias con cada uno de sus hijos. Realmente el camino no es fácil, pero la verdad es que tenemos toda una fuente de apoyos y de ayudas que podrían ayudarnos a mejorar, ¿no? Y también un trabajo personal a nivel familiar es necesario, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte de la constancia, del amor y del esfuerzo que finalmente se requiere para poder ayudar a cada uno de los niños y sobre todo también a las familias completas que también requieren un gran apoyo en esta parte de adaptación
hacia esta condición de vida. Pero la verdad es que es digno de admirar todo el trabajo, todo el esfuerzo y todas las ganas que le ponen los papás día con día. Porque parte de esto, ¿no? De quizás un sueño que teníamos de que en lugar de llevar a nuestros hijos a natación, los llevamos a terapia, en lugar de llevarlos a jugar fútbol, ¿no? Los llevamos a terapia, pero al final de cuentas tenemos un resultado muy satisfactorio, ¿no? Que es poder comunicarnos, poder interactuar y poder relacionarnos cada vez mejor con cada uno de nuestros hijos. Personalmente creo que tocó un punto muy importante, que es la constancia, que los papás estén muy comprometidos con su hijo, que tengan igual esa responsabilidad de poder corresponder o responder a las necesidades que presentan sus hijos, tanto en el ámbito social, tan en el ámbito escolar, también en el ámbito familiar. Entonces, esa constancia que van a tener los papás va a ayudar mucho a que también los procesos educativos y de la mano la independencia del niño se puedan lograr. Los papás a veces resulta que no son tan pacientes como esperamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, como hace un momento lo comentaba usted, la falta a veces de orientación, de conocimientos, hacen como que el trastorno sea un poco más pesado para ellos. Entonces, aquí yo creo que hay que rescatar de lo que usted comentaba, es el amor, es el cariño, es la perseverancia y sobre todo empaparse de la información de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, tanto los padres como los educadores tenemos una gran responsabilidad en este sentido. Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta es qué consejos en su experiencia le daría usted a los docentes que pudieran tener en el aula un chiquito con TEA. Muy bien. La verdad me llama mucho la atención esta pregunta, porque si bien todos trabajamos de la mano, ¿no? Yo considero, y lo platicábamos hace un momento, que parte de estas barreras tan grandes que tenemos a nivel social es la falta de información, la falta de conocimiento y muchas veces la ignorancia hacia ciertos temas. La verdad es que la prevalencia en niños con TEA pues aumenta significativamente. Eso quiere decir que pues muy probablemente en alguna ocasión como docentes, como terapeutas o como personas en general, nos va a tocar convivir y trabajar con personas con trastorno del espectro autista. Si no nos ha tocado todavía, muy seguramente nos va a tocar en algún momento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues realmente analizar, adquirir más conocimientos con respecto al tema. Y yo no sé ustedes, pero la verdad es que en la parte de formación profesional, en la universidad, híjole, ¿cuántas veces nos hablaron de autismo, no? Si acaso a mí una vez, ¿no? Y era como, muy pasajero, como uno entre un millón, o sea, ni te va a tocar trabajar así, ¿no? Y la verdad es que nada más alejado de la realidad. Esa es una de las barreras que tenemos y que podemos solventar cada vez capacitándonos. Se vale pedir ayuda, se vale preguntar, se vale conocer, ¿no? Y se vale aceptar el reto también, porque es un reto. Yo sé que ante quizás un grupo de alumnos no es quizás tan sencillo como trabajar uno a uno, ¿no? Sin embargo, hay estrategias necesarias para poder consolar y para con cada uno de ellos. Parte de esta mejora es trabajar en equipo, como lo hemos venido hablando, y tener comunicación, ¿no? Esta parte de terapeutas, docentes, médicos, que al final de cuentas ayudan en el avance de cada uno de los niños. Si bien no es sencillo, pero la verdad es que vale mucho la pena a nivel docentes porque tienen un papel tan esencial en cada formación de cada pequeñito que realmente vale la pena poder indagar más cómo podemos apoyarnos entre cada uno de nosotros, ¿no? La verdad es que estaría padrísimo quizás hacer más ciclos de conferencias como estos, poder apoyarnos, poder informarnos, ¿no? Desde esta parte física, desde esta parte conductual, desde esta parte del docente, qué tanto podemos abarcarnos, qué tanto podemos apoyarnos, porque al final
final de cuentas tenemos un objetivo, ¿no? Es mejorar la educación, es mejorar la calidad de vida de cada persona con trastorno del espectro autista. Desde mi experiencia profesional, en los procesos de inclusión nos hemos encontrado con algunas argumentaciones docentes, sobre todo cuando estamos frente a un caso de TEA dentro de la escuela regular. Y en el proceso de inclusión está el poder ser empáticos con el maestro de grupo del niño del aula regular y poder explicarle y sensibilizarle primero de lo que está sucediendo en el aula y lo que va a suceder durante el transcurso del ciclo escolar. Y es hacerle ver de que, bueno, existe un niño con TEA en el salón y que tiene que ser sensible a lo que el niño está pasando, a las características que el niño va a presentar durante todo el ciclo escolar, y que lo importante aquí es hacer un equipo interdisciplinario para poderle dar respuesta educativa a ese chiquito y poderlo integrar, ¿no? Plantearle los propósitos y los objetivos que tenemos como personal educativo, y que finalmente pues lo importante es incluirlo, ¿verdad? Ser inclusivos como escuela. Pero también nos hemos encontrado con expresiones de docentes que nos dicen, bueno, maestra, es que disculpe, pero yo no tengo conocimientos, yo no me formé para trabajar con un niño con TEA y desconozco. Y algunos a lo mejor igual pueden ser o hacer el proceso únicamente de integración, no de inclusión, y algunos definitivamente no. Sabemos que le asiste un derecho universal al niño a recibir educación según su condición y su nivel cognitivo. Entonces, es un poco complejo a veces abordar a una escuela y poder hacer ese proceso de sensibilización, ¿no? Entonces, estamos en el proceso de inclusión ya, que es otra etapa en donde la integración fue el parteaguas para pasar a los procesos de inclusión y de equidad en los niños. Entonces, yo siento que los docentes jugamos un papel súper importante aquí, y que no solamente vamos a trabajar con el niño, sino también vamos a trabajar con los padres de familia. ¿Qué tan importante somos como guía de educadores para los padres de familia? Muchas veces los padres están esperando una orientación, una palmada en la espalda, una respuesta afectiva por parte del docente, diciéndole vamos bien, va avanzando, necesitamos hacernos más equipo, ser más empáticos con las características que está presentando, y ahí la llevamos y vamos a tener éxito. Pero cuando ya llega el niño a tener una edad en la cual tiene que egresar, por ejemplo, de educación primaria y se va a la secundaria, vienen otras implicaciones, porque si bien es cierto, el niño hormonalmente tiene una revolución cognitiva por la información que tiene o le puede llegar, pero también tiene una revolución a nivel sistémico, físico, porque está pasando de una etapa a otra, es decir, de la etapa de la niñez a la adolescencia, y es a veces un poco complejo pues controlarlos cuando ya están en la edad secundaria. ¿Qué aconsejaría usted aquí a los padres de familia y a los docentes? Claro, tiene mucha razón y mucho sentido. La verdad es que tenemos que recordar que no toda la vida van a ser niños, ¿no? Que van a crecer, que van a ser jóvenes, que van a llegar a ser adultos. Y la verdad, cada etapa representa un desafío nuevo, ¿no? A veces logramos estos eslabones y decimos, sí, ya logra hablar, ¿no? Mira, ya se saben las vocales, el abecedario, muy bien, ¿no? Híjole, y ahora aparece un nuevo reto, ¿no? Bueno, ahora tiene que escribir, ¿no? Y bueno, ya escribe y aparece un nuevo reto. Y esto es muy constante, o sea, cada etapa representa un nuevo desafío,
no solo para los docentes, sino para los papás también y para el niño en general. O sea, ¿qué tan complejo puede llegar a ser a veces esta parte, por ejemplo, tan solo el cambio de maestro, ¿no? Tan solo el cambio de rutina que a veces hay y que puede desencadenar toda una crisis, ¿no? Y entonces, ¿cómo le explico, híjole, que ahora ya no va a ser su maestro este año y que quizás el próximo es un nuevo maestro y que quizás el maestro se enfermó y le cambian a otro maestro? Y es todo un mundo, realmente es como una revolución, ¿no? Pero la verdad es que en todos los casos estos desafíos van a estar presentes, o sea, van a ser constantes. Y no solo ocurre en niños con TEA, o sea, no solo por el hecho de que tiene TEA es que, híjole, ya, o sea, no voy a poder con esto, no voy a poder con lo otro. La verdad es que a veces también nos ponemos como estigmas, ¿no? A veces esta parte de falta de información nos hace quedarnos con los mitos, nos hace quedarnos de que los TEAs, oh, híjole, es que no va a poder aprender esto, híjole, es que no, limitamos muchísimo estas enseñanzas. Y recordemos, o sea, son niños, tienen grandes capacidades, tienen grandes habilidades para aprender. Quizás lo que nos hace falta como maestros o como padres es encontrar la estrategia adecuada con cada niño. Sería muy bonito, ¿no? Tener una receta de cocina que nos diga, ok, primero vamos Claro, a hacer esto, ¿no? Y después claro, vamos a hacer esto, y le va a funcionar a todos los niños con TEA. Pero no, la verdad es que cada uno es auténtico, o sea, cada uno es diferente, cada claro. uno tiene una forma de ser, ¿no? Y entonces cuando buscamos estrategias, híjole, a mí me funcionó esto, pero puede que a mi niño no le funcione esto, ¿no? Entonces son retos que vamos descubriendo también dentro de la terapéutica, dentro de la docencia, dentro del aspecto familiar, que al final de cuentas vamos a afrontar y vamos a trabajar porque realmente tenemos un objetivo, ¿no? El que hablábamos, independencia, de que pueda lograr hacer muchas cosas de acuerdo a las capacidades que tiene cada niño. Hay que reconocer que también estos objetivos van por edades. Entonces, a veces ya queremos que brinque, ¿no? Cuando ni siquiera camina, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Tenemos que ir de acuerdo a las edades de los niños, pero siempre es un trabajo constante. Y me da gusto saber que hay maestros muy interesados, ¿no? En esta parte de, híjole, ¿cómo le hago con estos nuevos retos? Híjole, quizás nos reunimos y decimos, bueno, ¿qué podemos cambiar, mover, quitar, implementar, ¿no? Para que esto funcione, para esto que quizás sea un poquito más fácil, para que las barreras quizás cada vez sean menos y podamos lograr grandes objetivos con cada uno de los niños y adolescentes y adultos también, ¿por qué no? Otra de las temáticas que nos ocupa también a los educadores y mucho más a los padres de familia es la sexualidad de los niños TEA, ¿no? Es ese proceso de preguntarnos, bueno, ¿qué siente? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cómo está su organismo en relación a esto? O ya empieza a manifestar características muy particulares en cuanto a su sexualidad, y a veces los papás y los maestros pues no tenemos como que la respuesta, ¿no? Para decir qué es lo que está pasando con él. Este es un tema también muy interesante y sí nos gustaría saber un poquito su opinión al respecto. Muy bien. La verdad es que dentro de la rama de profesionistas, cada quien tenemos un objetivo como tal, ¿no? En la parte de docencia es esta parte de enseñar, ¿no? La parte de lectoescritura, de acuerdo a las edades que tienen los niños. En la parte de los especialistas, por ejemplo, es esta parte de diagnosticar y medicar, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de fisioterapia es esta parte de movimiento, de fuerza, de actividades en pos al desarrollo. Desde esta parte psicológica, ¿no? Es ver la integridad social, emocional que tienen cada uno de los niños y también esta parte de sexualidad, ¿no? Es algo muy normal, es algo que va a pasar, ¿no? Es algo que pasa en todas las personas y también involucra un cambio. Sin embargo, tendríamos que ver también otros aspectos que pudieran estar implícitos, ¿no? Por ejemplo, el grado que tiene nuestro niño, qué tanto va a comprender la situación, desde si es un niño verbal o es no verbal, ¿no? Desde el grado de comprensión, desde el grado de comunicación que tenemos. Todos estos factores van a influenciar, no solo en la parte de sexualidad, no solo en la parte social, no solo en esta parte cognitiva, ¿no? Entonces, vale la pena poder quizás ir descubriendo cómo está nuestro niño, pero sobre todo ir trabajando desde etapas más tempranas. Si tenemos ese diagnóstico temprano y esa intervención temprana,
muy seguramente en la edad de la adolescencia, ¿no? En esta edad de la adultez, va a ser mucho más sencillo tener más herramientas para poder trabajarlos, ¿no? Entonces, todo va de la mano, todo va como en una liguita, en una escalerita, donde tenemos que ir visualizando poco a poco. Pero la verdad es que hay cosas que no por el hecho de tener TEA, ¿no? Van a cambiar drásticamente o no van a pasar, ¿no? O puede ser que en los adolescentes decimos, ay, ¿será que le va a llegar a gustar a alguien? ¿No? ¿Será que va a llegar a casarse? ¿Será que va a llegar a tener esto o lo otro? Y la verdad es que al final de cuentas, tampoco los papás lo sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con cada uno de los niños? Pero al final de cuentas es algo que se tiene que ir trabajando de acuerdo a las edades, de acuerdo a los progresos que tiene cada niño, de acuerdo a los desafíos que vamos afrontando. Y por supuesto es algo que pues vale la pena quizás poder analizarlo con más especialistas para poder descubrir cuál es la estrategia adecuada para cada paciente en general. O sea, para ver qué necesidades tiene este joven, qué aspectos necesitamos fortalecer, cuáles son las fortalezas, las debilidades, ¿no? Para poder trabajar en conjunto y lograr un mejor resultado con cada uno de ellos. Qué interesante, licenciada Candy. Pues la última pregunta ya para terminar este webinar informativo es, ¿qué consejo le daría usted a la sociedad en razón del TEA? Bueno, yo creo que hay mucho trabajo personal que tenemos que estar haciendo. Y este trabajo personal se ve reflejado a nivel social, que al final de cuentas es el cambio que queremos lograr. Yo propondría, preguntarnos realmente qué tanto estamos empatizando con la sociedad en general, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos poniendo en el lugar de la otra persona? ¿Qué tanto estamos viendo la forma en cómo quizás podemos ayudar, más allá de solo ver de manera general, ¿no? De manera superficial, quizás una crisis, un berrinche, un llanto, y quedarnos sin juzgar estas acciones que quizás son a simple vista, ¿no? Pero ¿qué tanto nos estamos poniendo en los zapatos de las demás personas? Lo cierto es que parte de estas barreras que mencionábamos es la falta de conocimiento, pero cuando adquirimos cada vez más conocimientos, logramos ver que no es suficiente, sino que tenemos que aceptar cada vez más estas situaciones como parte de nuestra normalidad, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a comprender, a aceptar, a mostrar más empatía, más amor, ¿no? No solo por los niños con TEA, sino de manera general, realmente nuestra perspectiva cambia, nuestra perspectiva de discapacidad, nuestra perspectiva de lo diferente, que a veces es lo que más nos asusta, ¿no? Lo diferente y qué puede pasar. La verdad es que cuando logramos integrar todos estos aspectos y logramos ver que tenemos un objetivo en los cuales podemos apoyar y ayudar a los demás, cambia toda esta visualización. Y quizás aceptando y conociendo más acerca del tema, podemos lograr un gran cambio y podemos lograr que cada persona con trastorno del espectro autista tenga una mejor calidad de vida. Pues importante es romper todas esas barreras actitudinales como sociedad, ¿verdad, licenciada? Aquí lo importante es ser empáticos con el otro, ser solidarios con el otro y trabajar todos esos valores que como sociedad nos obligan a realizar con las personas, ¿no? Entonces, pues maravilloso todo lo que nos ha dicho, de verdad, se nos acabó el tiempo y en esta media hora que estuvimos platicando con usted, la verdad es que logramos rescatar puntos muy importantes que como padres, como docentes y como sociedad en general, nos van a servir de mucho. Le agradezco infinitamente, licenciada Candy, que nos haya acompañado en esta mañana y nos haya ilustrado con todos esos conocimientos, ¿verdad? Le agradezco infinitamente su presencia aquí en este webinar informativo. No, el agradecimiento es para ambos. Muchas gracias por la invitación. Todo un gusto poder platicar con usted, licenciada, y ojalá que lo podamos repetir nuevamente. Claro que sí, así va a ser, téngalo por seguro. Y pues al público en general, a los padres de familia, a los compañeros docentes y a la sociedad en general, agradecerles infinitamente el hecho de habernos acompañado en esta mañana. Soy Lupita Ríos, muy buenos días. Gracias.